Bendiciones con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Hoy vamos a estudiar una epístola. O sea, nos transportamos nuevamente al Nuevo Testamento porque ya hemos estado un buen tiempo en el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar la primera epístola del apóstol San Juan. ¿Qué les parece? Creo que va a ser un tiempo de mucha edificación, ¿sí? Un tiempo muy importante. No te olvides de apoyar este canal, de suscribirte. Eso es importantísimo, es fundamental. Aquí donde se predica solo la palabra de Dios. Entonces, comencemos. Comencemos con el tema 1, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, introducción a la epístola de San Juan, de Primera de San Juan. Y el texto que utilizamos es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, que dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. La primera epístola de Juan es una carta que vale la pena estudiarla. Sí, vale la pena. Especialmente porque en su forma más sencilla hace una defensa del auténtico evangelio, mostrando la verdadera naturaleza de Jesucristo como hombre y como Dios. Desde el primer siglo, muchas enseñanzas heréticas surgieron tocante a la naturaleza de Cristo. Enseñanzas que atacaban la sana doctrina. Sin embargo, Primera de Juan nos presenta una defensa contundente que desenmascara todas estas herejías, además de mostrarle al anticristo la verdadera naturaleza de Dios: amor y luz, así como la verdadera forma de cómo el creyente debe vivir a la luz de esta realidad. Por ello, en esta oportunidad tendremos el privilegio de estudiar esta maravillosa e importante carta que nos edificará en gran manera cada uno de nuestras vidas. Contexto histórico de Primera de Juan. Desde el siglo I después de Cristo, Satanás no ha descansado en levantar una serie de doctrinas heréticas que buscan mostrar a la persona de Cristo de una manera totalmente tergiversada y alejada de la verdad. Por ello, el apóstol Juan es muy claro en la introducción que hace en esta carta al recalcar el hecho de que lo que va a decir no es consecuencia de lo que alguien más le explicó o escuchó por allí, sino que está basado en lo que vio y experimentó como un verdadero testigo. Por eso dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esta carta es muy probable que corresponda a la segunda generación de cristianos que se cuenta desde la destrucción de Jerusalén por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo. Y este dato es muy importante porque nos enseña un periodo muy importante por el cual estaba pasando la iglesia de ese entonces. Los cristianos del primer siglo se caracterizaron por su fervor espiritual, el respaldo increíble del Espíritu Santo que los llevó a realizar grandes obras, grandes milagros, tal y como lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y por ser una iglesia fundamentada en la enseñanza de la sana doctrina que los apóstoles transmitieron. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículos del 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así vivía la iglesia en sus comienzos. Sin embargo, después del año 70 después de Cristo, los creyentes de la segunda generación se desarrollaron en un ambiente que se caracterizó por al menos dos cosas. La primera, todos los apóstoles y creyentes que habían conocido a Jesús, a excepción de Juan, habían muerto. En segundo lugar, la iglesia estaba sufriendo por la introducción de herejías que buscaban destruir la sana doctrina que los apóstoles les habían enseñado. Considerando la posición tradicional, tanto Pablo como Pedro murieron alrededor del año 67 después de Cristo, por lo que sus epístolas corresponden a los cristianos de la primera generación, y ya en ellas se advertía de la introducción de falsos maestros que enseñarían el error. Luego, después del año 70 después de Cristo, los creyentes son totalmente dispersados por todo el mundo y las doctrinas heréticas proliferan, siendo Juan el único de los apóstoles que fueron testigos de la vida, obra y resurrección de Cristo, que estaba vivo al momento. Es en este ambiente que Juan decide escribir tanto su evangelio como sus 3 cartas con el fin de defender la divinidad y humanidad de Jesús, así como desmentir todas las enseñanzas erradas acerca de la vida cristiana que los apóstoles habían dado a conocer por medio del verdadero evangelio. Doctrinas heréticas que los escritos juaninos contradicen. Los escritores juaninos, el Evangelio según San Juan y su tercera carta, se caracterizan por defender la humanidad de Cristo, así como la ética cristiana. Es increíble ver cómo surgieron muchas filosofías y doctrinas heréticas que atacaban la doctrina de Cristo. Así, entre las primeras tenemos el gnosticismo, la cual consistió en un conjunto de antiguas ideas filosóficas y religiosas que se originaron en el primer siglo, que enfatizaron la idea de que el espíritu era bueno y el cuerpo, por ser carne, era malo. Esta enseñanza conlleva a 2 direcciones. En primer lugar, estaban aquellos que despreciaban tanto su cuerpo que decidían optar por el ascetismo, es decir, una vida alejada de la civilización donde se martirizaba el cuerpo con el fin de aplacar los deseos de la carne y elevar el espíritu. Generalmente el ascetismo iba acompañado del celibato, no se casaban, y un voto de pobreza. En segundo lugar, esta idea de que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno llevó a la idea de que no importa lo que se hiciera con el cuerpo, el fin era malo y el alma siempre se preservaría. Así que llevó a otros a la búsqueda del placer a través de una vida de fornicaciones y orgías, la cual se conoció como hedonismo. Otra de las doctrinas heréticas que Juan desmiente en sus escritos es el docetismo. El docetismo es una doctrina errada que niega la encarnación de Jesús. Es decir, que Jesús no se hizo hombre, sino que solamente sus apariciones corporales fueron un mero ilusionismo y, por lo tanto, sus sufrimientos en la cruz del Calvario fueron fingidos. Imagínense. Algunas corrientes gnósticas afirmaban que Jesús fue solamente una aparición fantasmal y que nunca fue hombre, ya que consideraban que el cuerpo como malo y por lo tanto negaban su encarnación. Aparte de todo esto, se desprendieron otros pensamientos errados en cuanto a la persona de Cristo. Por ejemplo, tenemos las enseñanzas de Cerinto, líder de una secta del primer siglo, que enseñaron que Jesús nació como hombre, pero fue un ser diferente al Cristo celestial,
el cual entró en él el día de su bautismo. Pero cuando iba a ser crucificado, el Cristo huyó de su cuerpo y por lo tanto no sufrió los martirios de la cruz. ¡Qué cosa! Otros también negaron la divinidad de Jesús por considerarlo un hombre común y corriente, pero nunca Dios, lo cual dio paso al arrianismo en el siglo III después de Cristo. También algunas sectas judías contradecían la enseñanza de que Jesús era Cristo, ya que negaban que su Mesías pudiese morir en una cruz. Y así proliferaron una serie de herejías y pensamientos errados, de los cuales Juan luchó y por ello decide enviar sus cartas a los cristianos de aquel tiempo para que la iglesia se mantuviera firme en la sana doctrina. El propósito de Primera de Juan. Si hablamos acerca del propósito del por qué se escribió Primera de Juan, podremos resaltar al menos 4 cosas importantes. Lo primero sería aumentar el gozo de los creyentes por medio del testimonio del verdadero evangelio. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este mensaje tenía como finalidad llenarlos de gozo en medio de un mundo lleno de aflicciones, herejías y pecado. En segundo lugar, esta carta tenía como propósito guardarlos del pecado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No olvidemos que la iglesia vivía en medio de muchas creencias e ideologías como el hedonismo y el celibato, que arrastraban a las personas a una vida de pecado, pero Juan exhortó a la iglesia a vivir en la luz, como hijos de Dios y no como hijos del diablo. En tercer lugar, esta carta tiene como propósito advertirles de las falsas doctrinas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. La iglesia estaba rodeada de muchas enseñanzas heréticas que atacaban la vida en santidad, la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesús, y por ello Juan decide escribirles. ¿Qué les parece? Y finalmente, 1 Juan tiene como propósito dejar clara la doctrina de Cristo y afirmar su esperanza de vida eterna. 1 Juan capítulo 5, versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en él, en el nombre del Hijo de Dios. Maravilloso, ¿no es cierto? El autor y los destinatarios de Primera de Juan. En cuanto al autor y los destinatarios, Primera de Juan no lo especifica. De hecho, la carta no presenta la misma estructura que las cartas contemporáneas llevaban, donde se solía identificar el autor de dicha carta y posteriormente saludaba a sus destinatarios. De igual forma, no cuenta con una despedida y saludo final de parte del autor. En lugar de todo eso, el autor va directo a la introducción de su mensaje, que confirma la validez de sus palabras al expresar que aquel que les escribe fue un testigo de todas las cosas que nuestro Señor Jesús realizó durante su ministerio y, por tanto, sus palabras son verdaderas. El autor de 1 Juan, en cuanto a la autoría de esta carta, tradicionalmente se le atribuye a Juan, el apóstol, especialmente porque su estilo literario es muy parecido al Evangelio según San Juan. Un ejemplo de esto es la forma de cómo se introduce en su carta, haciendo referencia a lo que era desde el principio. Mire 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Y miren lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. De forma similar se introduce el Evangelio de San Juan, donde dice:
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. De igual forma, utiliza conceptos similares a los que se usan en el Evangelio según San Juan, como, por ejemplo, mundo, vida, luz, amor, etc. Sin embargo, también posee algunas diferencias, como por ejemplo, la palabra paracleto en el Evangelio según San Juan es utilizada para referirse al Espíritu Santo, mientras que en 1 Juan se usa para hacer referencia a Jesús. Otra diferencia sería que en 1 de Juan el Espíritu Santo casi no se menciona, mientras que en el Evangelio según San Juan se hace referencia a él con más frecuencia. Además de esto, el autor de esta carta se identifica como un testigo de las obras de Cristo. Y para el tiempo en el que se escribió la carta, ya todos los apóstoles y obreros que habían tenido la oportunidad de conocer al Señor estaban muertos, siendo Juan el único que había sobrevivido. Aparte de todo esto, algunos padres de la iglesia primitiva daban testimonio de que Juan, el apóstol, fue el autor de esta carta. Así tenemos el testimonio de Policarpo, obispo de Esmirna, de Papías, Irineo de Antioquía, Orígenes, Clemente de Alejandría, Tertuliano y Eusebio. Confirman a través de sus obras que Juan fue el autor de estas cartas. Aún con todo esto, no todos están de acuerdo con atribuirle a Juan la autoría de esta carta. De hecho, algunos consideran que el autor de esta carta la escribió después del año 100 después de Cristo, donde la iglesia estaba atravesando por una lucha doctrinal muy fuerte y suelen hablar de otro Juan como el autor de estas, al cual llaman Juan el Anciano. Otros, por el contrario, afirman que los autores de primera, segunda y tercera de Juan fueron miembros de una escuela fundamentada en las enseñanzas de Juan y que conformaban las iglesias juaninas. De esta forma se encuentran divididas las opiniones en cuanto a la autoría de 1 Juan para aquellos que no abrazan la posición tradicional que dice que Juan el apóstol fue el autor de dicha carta. Los destinatarios de 1 Juan. En cuanto a los destinatarios, se considera que esta carta es universal y está dirigida a los creyentes que están dispersos en la diáspora, tal y como Pedro lo hace en su primera carta. 1 Pedro capítulo 1 versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De acuerdo con la tradición, se afirma que Juan escribió desde Éfeso, una iglesia que en sus principios fue fundada por Pablo y posteriormente pastoreada por Timoteo, pero que también recibió la influencia de Juan a tal punto que en su libro Apocalipsis son parte de las 7 iglesias a las cuales se dirigen las cartas. Otra posición en cuanto a quiénes son los destinatarios de esta carta es la de Agustín de Hipona, quien afirma que esta carta fue dirigida a los partos, quienes se pueden identificar con los cristianos que vivían más allá del Éufrates. Sin embargo, esta última posición no presenta mucho apoyo, por lo que se cree que la carta fue dirigida a los cristianos que están en la dispersación de toda Asia Menor. Fecha y lugar de redacción. Tradicionalmente se cree que la carta fue escrita por el apóstol Juan en la ciudad de Éfeso, y por su contenido parece que el apóstol ya había escrito su evangelio, por lo que sus lectores ya tenían un conocimiento previo de la naturaleza y la misión de nuestro Señor Jesucristo y de la vida eterna. Por lo que muchos ubican la fecha de la elaboración de esta carta entre el año 85 después de Cristo y 95 después de Cristo. Esta fecha nos coloca en la época de los cristianos de la segunda generación, es decir, después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo y la muerte de todos los apóstoles y personas que conocieron en persona a nuestro Señor Jesucristo. Este dato es importante porque nos hace entender los problemas que estaba pasando esta nueva generación de cristianos que no conocieron a los apóstoles. Sin embargo, Juan les escribe para afirmar su fe en medio de un mundo de pecado y doctrinas equivocadas. ¿Qué les parece
Este primer video, la introducción de la primera epístola de San Juan. Juan tiene que escribir porque ya han muerto los apóstoles, ya esa generación de cristianos activos ha muerto. Y hay una nueva generación y hay herejías, como nombramos algunas, que están trabajando para desbaratar todo lo que tiene que ver con la enseñanza cristiana. Y es donde Juan escribe esta carta para dejar en claro la posición de quién es Cristo, que Jesús es nuestro Salvador. Y esta carta la inspiró el Espíritu Santo y la trajo a nuestros días, para que hoy también nosotros vivamos conforme a la palabra. Creamos que Cristo es el Salvador, ¿sí? Que es el Verbo encarnado que murió por nosotros para darnos vida eterna. Y no creamos tantas herejías, tantas religiones, tantos grupos religiosos que vienen con ideas fuera de la palabra de Dios, torciendo el camino de la verdad. Amigos, familiares, ustedes que están escuchando la palabra de Dios, que hoy comenzamos a estudiar esta nueva epístola en el Nuevo Testamento. Si usted no ha aceptado a Cristo, o tal vez es un cristiano que está apartado, aquí le presentamos la oración de fe, para que venga a los pies de Cristo, para que se reconcilie con el Señor y se mantenga firme en la palabra, no en la palabra de las religiones. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, ¿sí? Confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y decimos, Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. ¿Aceptó a Cristo? Venga la palabra todos los días a meditar en ella. Crea la palabra. Pida la ayuda del Espíritu Santo. Deseche todos cuentos, tradiciones inventadas por las religiones que se han enraizado. Saque eso de su vida y crea la palabra de Dios. Crea que Jesucristo es su Salvador. Pídale al Espíritu Santo que le permita aplicar la palabra y después predicarla. Ore en cada momento, en cada situación. Cante alabanza, adora al Señor por las maravillas que ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Hoy nos da la oportunidad de estudiar la primera epístola de San Juan, donde San Juan nos enseña claramente que tu Hijo Jesucristo es el único Señor y Salvador, y que debemos de rechazar todas aquellas herejías que se han inventado por las religiones, por el hombre carnal, Señor. Y Padre, y que tu Espíritu Santo nos ayude en esta labor de obedecer siempre tu palabra, de dejarnos afirmar por tu palabra, de ponerla en práctica y asimismo predicarla, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que son maravillosas, Señor. Que esta palabra, que tu Espíritu Santo la mueva por todos los rincones del mundo y llegue a los corazones de las personas y vengan a ti y se conviertan a ti. Y haya un cambio, Señor, en esta sociedad que adolece, Padre. La gloria y la honra te la damos a ti a través del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.